No hay más. Voto masivo Morena. López Obrador regresa en modo huracán, barriendo en una sola mañana con toda la basura conservadora acumulada durante los días en que estuvo ausente de toda actividad pública en espacio abierto. Recupera de inmediato el discurso principal para los mexicanos en este momento. Habrá vacunas suficientes para todos en los siguientes meses, durante marzo y abril. El total de adultos mayores habrá sido vacunado, de acuerdo al plan instrumentado originalmente por el sector salud. No se contemplan retrasos ni contingencias que afecten lo calendarizado. El presidente criticó fuertemente a los grupos conservadores integrados al tumor por impulsar una campaña de desinformación en donde aseguran mentirosamente que faltarán las vacunas. Les recuerda que fue la corrupción neoliberal la que provocó el alarmante deterioro en el sector salud, la falta de medicamentos y la poca preparación de médicos, enfermeras y demás tipos de profesionales. De igual modo, en esta conferencia se dirige a la clase autoproclamada intelectual, entre comillas, un grupo cerrado de privilegiados que disfrutaron de beneficios especiales con cargo al erario federal. Entre ellos destacó a Enrique Krause y a Héctor Aguilar Camín como las figuras que administraron los recursos y beneficios destinados al ámbito cultural durante el periodo neoliberal. Agregó algo más sobre ellos. Fueron una clase científica, entre comillas, muy similar a la que operó durante el Porfiriato, aunque con una evidente carencia de capacidad intelectual. Los Krause, Aguilar Camín y otros como ellos no tienen la estatura cultural que demostraron los científicos porfiristas. Reforma es financiado por los grupos de poder que perdieron privilegios con la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno. Es el ariete en medios de información con el que se pretende debilitar mediáticamente al gobierno del cambio, pero carece de la fuerza y credibilidad necesarias para hacerlo. Es un pasquín para opositores. El pueblo lo desprecia desde hace un buen tiempo y ni se interesa en las mentiras que a diario publica. Vemos a un presidente López Obrador fuerte, recuperado totalmente del contagio de COVID-19, deseoso de reemprender la conducción del país, manteniendo el contacto permanente con el pueblo. Esto es alentador para millones de mexicanos, sobre todo considerando que en unos meses tendremos elecciones intermedias en el país. Sobre esto también habló el presidente el día de hoy. A la gente que patrocina Claudio X González le impulsa en este momento una sola acción, una sola ambición, para salir victoriosos en el proceso electoral de junio próximo. Deben ganar el mayor número posible de espacios en la Cámara de Diputados. Todo lo demás lo pueden perder, si es preciso: gubernaturas, congresos locales, presidencias municipales, pero el control de esa Cámara no. Sería la derrota definitiva para ellos. El presidente lo dijo con claridad el día de hoy. El tumor quiere detener el financiamiento de los programas sociales, que no haya dinero para pensiones, becas, créditos, asistencia en salud y demás apoyos sociales. Pretende frenar las obras estratégicas que construye la Cuarta Transformación, retirando todo apoyo económico a las mismas. La intención, como se dijo antes, es negar los recursos económicos al gobierno para toda actividad social en beneficio del pueblo y del país. Apuestan todo al fracaso nacional durante los próximos 3 años, para estar en posibilidad de regresar al gobierno en las siguientes elecciones presidenciales. Necesitan dinamitar a la Cuarta Transformación para alcanzar sus fines, aunque el pueblo de México sufra las consecuencias de su criminal conducta. Recordemos que la principal función
de la Cámara de Diputados es aprobar el presupuesto anual que deberá ejercer el gobierno. Los diputados deciden la forma en que debe gastarse el dinero público. Así es que, con una mayoría en la Cámara de Diputados, la oposición podría frenar el proceso de cambio durante los siguientes 3 años. No se consolidaría la cuarta transformación, y lo conseguido hasta el día de hoy, en base a esfuerzo y trabajo, correría el peligro de desaparecer con el tiempo. Esos son los verdaderos intereses del tumor de Claudio X González. Pero una cosa es querer y otra es conseguir. Millones de mexicanos apoyan al gobierno del presidente López Obrador en este momento. Somos una mayoría aplastante, que no se ha fraccionado ni debilitado, a pesar de haber corrientes de pensamiento tan diferentes. Cuando se trata de brindar apoyo al presidente, nadie regatea el respaldo. Es la fuerza del tigre, al que no doblan las mentiras y guerra sucia de la oposición. Millones de votos en favor de los candidatos de Morena. Lo que pretenda el tumor y los empresarios que brindan financiamiento a los restos de partidos políticos totalmente desacreditados es lo de menos. La tarea para las elecciones de junio es dar el voto de izquierda a Morena, lograr que la Cámara de Diputados esté conformada por una amplia mayoría de Morena. Hemos sido testigos de cómo, en ocasiones, las alianzas partidistas han fracasado a la hora de votar en la Cámara. Iniciativas presentadas por el partido del presidente no han prosperado porque a la hora de votar, los aliados ven por sus intereses particulares y no por la causa transformadora del gobierno. Necesitamos forzosamente una bancada de Morena dominante, mayoritaria, comprometida con el cambio que vive el país. Si hay alguno que por motivos personales no desee votar por algún candidato de Morena, pues entonces que lo haga por los otros candidatos de la alianza, pero a sabiendas de que esto debilita a la cuarta transformación. El verdadero voto razonado es por un proyecto nacional, encabezado por el presidente López Obrador, no por la trayectoria de determinados candidatos. Limpiando arriba, teniendo el control legislativo, la lucha en contra de la corrupción sigue adelante y poco a poco se irá depurando toda la administración pública. Lo que es importante es no otorgar voto alguno a la oposición. El PRIAN-RD, hoy tumor, debe desaparecer políticamente en las siguientes elecciones. No debe haber votos en favor de la corrupción, que no regresen, que no sigan dañando a México ni a su pueblo. Tenemos a un presidente fuerte y sano, que hoy necesita nuevamente de nuestro apoyo. Ni un paso atrás. Votemos masivamente de nuevo. Y solo por Morena. Por todo esto y más, es una excelente noticia para el país que AMLO reaparezca y la gente se alegre. Que Andrés Manuel López Obrador haya vencido al COVID-19, que esté bien, que se haya recuperado y que su cuarentena la haya pasado prácticamente sin síntomas, es una excelente noticia para el país. Tener a un mandatario fuerte es importantísimo para cualquier nación, y más un presidente que, durante los 2 años que lleva de gobierno, se ha caracterizado por estar siempre presente y siempre al cuidado de todo lo que acontece en la nación. Desgraciadamente, la buena noticia no fue compartida por todos los mexicanos. Un pequeño grupo opositor, que cada vez está más desesperado, le apostó a la mentira durante la cuarentena de Andrés Manuel y ahora ya le está apostando a la guerra sucia en redes sociales. No tienen vergüenza y son unos mezquinos. Sí, y cada día tienen menos fuerza, menos impacto, más odio. Pero la mayoría de las reacciones a la completa recuperación de AMLO fue bien recibida por la gente. Las muestras de apoyo en redes sociales han sido abrumadoras, y eso es bueno. Así pues,
Que AMLO está recuperado y listo para retornar de lleno a todas sus actividades es una excelente noticia, aunque a muchos opositores les cause un odio enorme. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes, para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales.
Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.